Las agencias espaciales, especialmente la NASA, ya tienen zanjada su postura acerca de las imágenes que a lo largo de décadas fueron cuestionadas por los investigadores de las teorías conspiracionistas, aquellas que muestran fenómenos y estructuras anómalas sobre el compañero de la Tierra y sobre otros lugares similares dentro del sistema solar, afirmando que las mismas no son reales o, en el peor de los casos, ignorándolas. Las declaraciones acerca de hechos misteriosos o sin explicación convincente que a lo largo de los distintos programas de la exploración espacial fueron dados a conocer, ya sea por filtración de imágenes, declaraciones de expilotos y astronautas, personal relacionado con las agencias espaciales, sean estas norteamericanas, soviéticas o de los países involucrados, comprobando que algo alienígena vigila nuestros movimientos donde quiera que vayamos. Y las declaraciones no terminan, surgen en cantidad y calidad. Hoy tocándole el turno a otros que también se animaron a hablar y arriesgaron sus vidas con ello. Alienígenas en la Luna y las declaraciones que lo prueban. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. El ex contratista de la NASA, Richard Hoagland, quien trabajó como curador de astronomía y ciencia del espacio dentro de la Agencia Espacial Norteamericana, hizo hincapié sobre la existencia de inmensas ruinas de ciudades lunares que han sido fotografiadas a unos 5 u 8 kilómetros de altura, además de la presencia de enormes bóvedas de cristal, túneles y otro tipo de construcciones claramente artificiales, creadas, según el ex empleado, por una raza extraterrestre hace miles de años, añadiendo que las construcciones parecen abandonadas y desiertas. Hizo referencia también al testimonio de un controlador de varias misiones lunares que dijo que nuestros astronautas observaron ruinas de ciudades lunares y pirámides transparentes. Carl Wolf fue un sargento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la USAF, durante aproximadamente 4 años, iniciando sus labores en la milicia en 1964. Un año después, trabajaba como técnico procesador de fotografías, sobre todo provenientes de levantamientos fotográficos efectuados en relación a las hostilidades en Vietnam. Esto es en la Dirección de Inteligencia del Comando Aéreo Táctico de Estados Unidos. Wolf recibió invitación por parte de su autoridad inmediata para presentarse en la base aérea de Langley en Virginia, USA, dado que estaban teniendo problemas técnicos con el equipo que procesaba fotografías, que era bastante similar al que utilizaba en su trabajo ordinario. En esta base había un laboratorio donde se conjugaban mosaicos de fotografías obtenidas de la sonda Lunar Orbiter, las cuales eran clasificadas como alto secreto y estaban bajo la custodia de la NSA, de la National Security Agency. Carl Wolf recibió una autorización de cifrado de alto secreto antes de arribar a la base de Langley, donde varios oficiales le condujeron a un hangar y a un laboratorio, quedando solo con el joven militar residente que ya estaba en ese laboratorio, dado que se había averiado un procesador de fotografías y se quería traer otro. Conversando con el militar que se encontraba en el lugar, este le informó que las imágenes de la NASA eran transferidas a Langley para ser mejoradas previamente antes de que los cuerpos militares y los científicos los estudiaran. Wolf preguntó por qué este trabajo no se hacía en Houston, en NASA. La respuesta fue que la desviación era de alto secreto, top secret. Una de la conveniencia era que las tomas del Observer dejaban ver estructuras en el suelo lunar del lado oculto de la Luna, las cuales, era muy obvio, que no eran de origen natural, o sea, no tenían nada que ver con erosión o con eventos geológicos del satélite. Explicándole el trabajo que realizaba, el militar sorpresivamente le dijo en forma concluyente: hemos descubierto una base construida artificialmente en el lado oculto de la Luna. La sorpresiva información, según palabras de Wolf, le pareció propia de una persona que necesita descargar un gran peso psicológico al llevar a cuesta un gran secreto. El mismo Carl Wolf se sobresaltó con lo que le dijo el militar y pensó que si había una base construida en la Luna, era obvio que no pertenecía a Estados Unidos, porque USA apenas se preparaba y estudiaba el suelo lunar con miras para que el Apolo 11, en el 69, alunizaran el satélite.
Por ello, contempló por primera vez la idea de que otros países que tenían carrera espacial en forma secreta habían llegado primero a la Luna y habían construido una base. El técnico en fotografía le presentó una foto mosaico en donde Wolf pudo ver figuras geométricas, estructuras verticales, cuerpos esféricos, torres y dispositivos que recuerdan los platos de un radar terrestre, pero de dimensiones mucho más grandes que las conocidas. Esta instalación, comenta Wolf, parecía tener recubrimientos reflectantes y algunas podían tener una longitud superior a los 500 metros. Carl Wolf informa haber quedado anonadado con lo que veía y sintió mucho miedo de que se descubriera lo que le habían mostrado, pues las estructuras vistas, pensándolo bien, eran obra no de humanos, sino de extraterrestres. En ese momento me hallaba muy preocupado, dijo, porque estábamos trabajando en seguridad compartida. Él se saltó la seguridad y yo estaba realmente asustado en ese momento. No quise ir más allá. Instantes después, alguien entró en la habitación. Comenta que le hubiera gustado observar más tiempo el material y hacer copias, pero el riesgo era muy alto y peligraba su vida. Trabajé 3 días más y después me fui a casa. Pensé, no puedo esperar a escuchar las noticias del domingo al mediodía. Más de 3 años después, seguí esperando oírlas esa noche. El evento marcaría a Wolf toda su vida. Después de haber cumplido 30 años de haber visto lo ya expuesto, tiempo en que se sintió más seguro para divulgar los acontecimientos y apoyado en su integridad personal y trayectoria en su trabajo, Wolf procedió a divulgar lo que vio, pues tenía la convicción de que la gente tenía el derecho de saberlo. Carl Wolf, junto con Donna Hare, ex empleada de la NASA, y John Schwetzler, ex ingeniero de la NASA, hacia el año 2001 denunciaron en conferencia de prensa del proyecto de divulgación en Washington, D.C., haber sido testigos de trabajos de encubrimiento, sobre todo de ocultamiento de fotografías y edición de las mismas por parte de la NASA, en que aparecen ovnis y detalles relacionados con este fenómeno. El relato del sargento Carl Wolf también fue expuesto en diversos medios, como la entrevista del proyecto de divulgación del Dr. Stephen Greer. Testificaré bajo juramento ante el Congreso que lo que estoy contando es la verdad, dijo en la rueda de prensa Carl R. Wolf. Falleció en un accidente el 10 de octubre de 2018 en Lansing, Nueva York, después de haber sido alcanzado por un vehículo que viajaba hacia el sur en la Northrop Hummer Road, cerca de Sharon Drive. Tenía 74 años. Donna Hare, ex contratista de la NASA, afirma que las fotografías de ovnis son retocadas. NASA utiliza la palabra Santa Claus como un nombre en clave para encubrir 3 ovnis avistados durante los alunizajes lunares, afirma Donna Hare. Ella atestigua haber entrado en un área restringida donde vio imágenes de ovnis. Donna señala que NASA ha retocado todas las imágenes. Ella afirma haber trabajado para Philco 4 como contratista en computación e ingeniería a principios de los 70 en los laboratorios fotográficos de la NASA y fuera del sitio de la sede del grupo. También certifica haber tenido un cargo de alto nivel en el control de seguridad y gracias a eso tuvo la oportunidad de acceder a partes del edificio conocido como Edificio 8, donde tuvo contacto con una serie de funcionarios de alto rango que filtraron la información en secreto durante un almuerzo. Ella asegura en un testimonio grabado en video haber hablado con funcionarios de la institución que querían hablar sobre la existencia de los ovnis y que fueron amenazados con la pérdida de sus pensiones y obligados a firmar órdenes de no decir nada. Conocí a uno de los astronautas del Apolo con la cuarentena y me dijo que los astronautas del Apolo vieron naves sobre la Luna cuando alunizaron. Eso es lo que me dijo. Y también que tenía miedo de decir que se les pidió a los astronautas que estuvieran callados, que no se les permitía hablar de ello. Quiero hacerles saber que he trabajado allá afuera por muchos años y me enteré de esto. Y no es algo que toda la gente que ha trabajado ahí por mucho tiempo sepa qué pasa. Mi jefe sabía de ello y otras personas junto a mí no lo sabían. Es muy extraño. No sé cómo pueden hacerlo, pero dejan que unas personas sepan de esto y otras no. No era la primera vez que se mencionaba la existencia de estructuras artificiales en la Luna. El astrónomo John J. O'Neill hizo unas sorprendentes declaraciones el 29 de julio de 1953 en el Tribune Herald de New York, cuando afirmó sin tapujos que sobre la superficie del cráter Crisium
había observado un enorme puente de más de 19 kilómetros de largo. Un mes más tarde, un colega británico, H.P. Wilkins, confirmó la observación concluyendo que la construcción parecía artificial. Al grupo se unió el profesor Patrick Moore de la Asociación Astronómica Británica, que aseguró que el puente brilló durante casi toda la noche durante su exploración. Tampoco tiene desperdicio la nota publicada el 10 de junio de 1970 en el Daily Telegraph. El misterio de las torres lunares, decía. Ayer se dio la noticia de que las fotografías de la superficie de la Luna revelan la presencia de objetos que parecen haber sido colocados donde se encuentran por manos de seres inteligentes. Según se dice, las fotografías tomadas hace 4 años por las naves Lunar 9 de Rusia y Orbiter 2 de Estados Unidos revelaron misteriosas torres lunares. Estas manifestaciones aparecieron en la revista Argosy, que decían que las naves espaciales rusa y americana habían fotografiado un grupo de objetos sólidos ubicados en 2 lugares muy distantes entre sí. Estos 2 grupos de objetos están dispuestos según un esquema geométrico concreto y parecen haber sido colocados de esta manera por seres inteligentes. Las fotografías tomadas por el Orbiter 2 mostraban lo que parecían las sombras de 8 torrecillas puntiagudas, de forma parecida a la llamada aguja de Cleopatra, cerraba su nota la publicación. Por su parte, el experto Joseph Godabange aseguraba en 1974: en los últimos años, más de 200 estructuras blanquecinas, circulares y con forma de cúpula han sido observadas sobre la Luna y catalogadas, pero por alguna extraña razón, a menudo desaparecen de su lugar para reaparecer en otro. Oficialmente, estos fenómenos han pretendido ser explicados por causas naturales, como por ejemplo las burbujas de gas. Pero existen más anomalías en nuestro vecino nocturno. En la zona de Mare Crisium, con cierta frecuencia, los astrónomos han reportado la existencia de un gigantesco puente que cruzaba la zona y que podría alcanzar los 18 kilómetros de largo. Además, lo más desconcertante es que no se mantiene siempre en el mismo lugar. También se han observado líneas rectas luminosas que surcan la superficie, como rastros de vehículos inteligentes, remontando cráteres y montañas, manteniendo siempre su orientación durante cientos de kilómetros, aunque a veces presentan discontinuidades. Suelen aparecer con la luz solar fuerte y en los cráteres Copérnico, Tycho y Kepler. No menos impactantes fueron las declaraciones efectuadas en diciembre de 1969 por el físico nuclear Glenn Seaborg, presidente de la AEC, la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos, que durante una visita a Moscú dejó perplejo a los presentes, afirmando que durante la misión Apolo 11 se habían fotografiado en la cara oculta de la Luna huellas sospechosas que deberían de ser producidas por algún tipo de vehículo mecánico. Otto Binder, que trabajó para la NASA, hizo público una supuesta conversación entre Armstrong y Aldrin a través de un canal reservado en donde se hace referencia incluso a la presencia de ovnis durante el alunizaje del módulo espacial. Y esta es la supuesta conversación. It has a stark beauty all its own. It's like much of the high desert of the United States. It's different, but it's very pretty out here. Affirmative. We have it. What is it? We have some explanation for that. We have none. Don't worry. Continue your program. Oh boy, it's really something super fantastic here. You couldn't ever imagine this. Roger, we know about that. Could you go the other way? Go back the other way. Well, that's kind of rich and pretty spectacular. God, what is that there? That's hollow. What the hell is that? Go Tango. Tango. There's kind of light there now. Roger, we got it. We've marked it. Lose communication. Bravo Tango. Bravo Tango. Select Jezebel. Jezebel. Yeah. But this is unbelievable. We call it off. Bravo Tango. Bravo Tango. Maurice Chatelain, ex jefe de los sistemas de comunicación de la NASA, del cual ya hemos hablado en otros videos, dijo en una ocasión: todos los vuelos de los Apolo y los Gemini fueron seguidos
unos a distancia y otros muy cerca, por vehículos de origen extraterrestre, platillos voladores u ovnis, si usted prefiere llamarlos por ese nombre. En todo momento ocurrió lo mismo. Los astronautas informaban al centro de control de las misiones, el cual ordenaba siempre el silencio absoluto. Otro extraño incidente ocurrió cuando el Apolo 11, continúa relatando Chatelain, se acercaba a la Luna. Los astronautas escuchaban repentinamente extraños sonidos en la radio, parecidos a una sirena de bomberos. Sonaba como una especie de código. Pero el verdadero shock fue cuando Armstrong y Aldrin alunizaron. 2 ovnis lo hicieron al mismo tiempo. Aldrin los fotografió de inmediato. Transmisiones radiales del Apolo 11 fueron interrumpidas en varias oportunidades, sin que haya habido una explicación para ello. Seguramente fue para ocultar al público la información del encuentro con los ovnis. Las fotos jamás se publicaron. La NASA no las liberó. Seguramente hubo seres extraños allí, pero la oficina de prensa guarda silencio. Muchos investigadores argumentan, no sin cierta razón, que si la NASA no tiene nada que ocultar en sus misiones, ¿por qué utiliza nombres en clave para definir ciertas cosas observadas por los astronautas en la superficie lunar? Es un hecho constatado que en las comunicaciones radiales entre el centro de control y los astronautas existen un buen número de conversaciones que contienen vocablos que indudablemente obedecen a un código interno de entendimiento solo interpretable por las partes implicadas. Es defendible que para ciertas cuestiones se utilicen como medida de seguridad estas claves. Sin embargo, cuando salen más a colación con este tipo de consignas es cuando los astronautas se hallan observando anomalías sobre la superficie de la Luna. Por su parte, los investigadores lo tienen muy claro. La NASA censura los avistamientos de ovnis y la posible existencia de construcciones artificiales ocultándola bajo estrictos códigos secretos. Don Wilson, en su libro La Luna, una misteriosa nave espacial, decía al respecto: aunque la NASA siempre ha mantenido que los descubrimientos de las expediciones a la Luna y al espacio nunca han sido mantenidos en secreto, es interesante señalar que el Dr. Farouk El-Baz, uno de los más antiguos científicos, admite que no todos los hallazgos han sido anunciados. El Dr. El-Baz admitió también que la NASA probablemente utilizó lenguajes cifrados en algunas de las conversaciones entre control y astronautas. ¿Por qué utilizar una clave si no hay secretos? Algunos investigadores comprobaron, con asombro, cómo varias fotografías de las misiones lunares estaban retocadas manualmente, como lo hemos tratado y comentado también en otros videos. En una época en que el Photoshop era una ilusión, los expertos de la NASA utilizaban un simple aerógrafo que lograba con pintura enmascarar o ocultar defectos. Pues bien, con técnicas modernas de escaneo digital, se pudo saber qué imágenes manipuló la agencia espacial y, sobre todo, lo más importante, qué borraba la NASA de las fotografías. En varias de ellas, como veremos, parecía que había una construcción en forma de cúpula detrás de los astronautas. Aunque estas fotografías han sido presentadas como el resultado de una ocultación por parte de la NASA, la verdad es otra, como estamos viendo. Hay una imagen tomada por el autor de una filmación del Apolo 11, donde se observaba claramente que la pretendida cúpula es un simple reflejo, en este caso acompañado de 2 pequeños reflejos más, probablemente por la carcasa de la cámara y el evidente impacto del Sol. Por tanto, lejos de la conspiración en este caso, la NASA se limitó a eliminar reflejos para embellecer las tomas realizadas por los astronautas. Pero existen muchas conversaciones que contienen hechos sumamente sospechosos, ante lo que la NASA no ofrece ningún tipo de explicación. El 15 de agosto de 1971, los astronautas Scott e Irving informaron a Control de la existencia de unas extrañas huellas en la superficie de la Luna. Y esta fue la charla. Scott: la punta de flecha realmente corre del este al oeste. Control responde: de acuerdo, copiamos. Irving dice: huellas al bajar la cuesta. Control responde: ¿seguís las huellas? Irving responde: eso hacemos. Ahí no se entiende mucho. Sabemos que es una buena carrera. Estamos aguantando 320, posición de tiro 413. No puedo olvidar las alineaciones que formaban capas en el monte Hadley. Scott agrega: yo tampoco, era verdaderamente espectacular. Irving dice: precioso. Scott dice: háblame de organización.
Irving responde, es la estructura más organizada que he visto. Scott responde, es tan uniforme la anchura. Irving contesta, nada de 10 que hemos visto antes ha mostrado una espesura tan uniforme, desde la parte superior de las huellas hasta el fondo. Fin de la charla. Tom Wilson, también en su libro, hace referencia al avistamiento de insólitas marcas sobre el terreno lunar, y dice, he aquí otra extraña conversación de Harrison Smith, un geólogo experimentado, quien en el Apolo 17 informó con gran excitación, veo huellas que van hacia arriba por la pared del cráter. ¿Y qué quiere decir la misteriosa respuesta que Control envió ante la extraña observación? Tus fotografías muestran directamente entre Pierce y Peace. Pierce Brava, dirígete a Bravo, Whiskey, Whiskey, Romeo. Si eso no es una clave, ¿qué es? ¿Y por qué utilizar extrañas palabras en clave si la NASA no estaba tratando de ocultar algo sobrecogedor, algo que necesariamente no podía dejarse descubrir al público? En realidad, el redactor científico Kodabash afirma que cuando se descubría algo, los astronautas y Capcom aparentemente utilizaban un código establecido de antemano, algunas veces incluso en un canal alterno que no podía controlarse públicamente. No hay que olvidar nunca que pese a las apariencias, la NASA sigue siendo en parte un estamento militar. De hecho, colabora con las principales agencias del gobierno en tareas de defensa, espionaje y desarrollo armamentístico. De hecho, el testimonio de un militar retirado vinculaba a la NASA con la NSA Agent Security, como hoy lo habíamos anunciado. Y agregamos, Alan Davis, que trabajó para la Agencia Espacial durante la misión Apolo 11, habló abiertamente de la existencia de unas ruinas en forma de hangar que fueron filmadas por los astronautas y ocultadas deliberadamente al público. Está demostrado que hubo contacto directo de los astronautas de las misiones Apolo con estructuras lunares y fenómenos anómalos, los cuales algunos de ellos hablaron. De otros relatamos parte de sus conversaciones y del resto, la mayoría, se llamaron a silencio. A 4 años de un nuevo alunizaje con el programa Artemis y con todos los avances tecnológicos que poseemos, ¿la NASA y las agencias involucradas seguirán con este ocultamiento sistemático? ¿O están preparando algo realmente sorprendente que por primera vez permita al ser humano saber que no estamos solos y que somos una parte de una cadena evolutiva de otros que llegaron hace mucho tiempo? Solo el tiempo nos lo dirá, y esperamos estar allí para informarlo cuando eso suceda. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Dale like y suscríbete.